La lluvia golpeaba las ventanas como disparos lejanos, rítmicos e implacables. Dentro de la pequeña habitación del hospital, la tenue luz parpadeaba mientras un trueno retumbaba sobre nuestras cabezas. Emily Carter estaba sentada congelada, junto a la cama de su abuelo, con los dedos rodeando suavemente su mano delgada y temblorosa. Su piel se sentía como papel, fría y frágil, como si los años le hubieran quitado las fuerzas. No había visto a Daniel Carter tan pequeño, ni siquiera durante sus propios despliegues en el extranjero. Una vez él había sido la montaña en la que ella se apoyaba, el orgulloso veterano de guerra que le enseñó a mantener la cabeza en alto, incluso cuando su corazón estaba roto ahora. Las máquinas susurraban en el silencio, parpadeando constantemente, como si marcaran los últimos latidos de una historia. Emily no habló. No quedaba nada más que decir. Solo el silencioso dolor del tiempo que se le escapaba. Aunque el uniforme de Emily ahora colgaba en su armario, la guerra todavía vivía dentro de ella. Cada trueno afuera la hacía estremecerse, los recuerdos de helicópteros y sirenas sangraban en el presente. Había regresado a casa con un permiso de emergencia, no solo por deber, sino también por su propio desmoronamiento. Su abuelo siempre había sido quien entendía. Nunca presionó, nunca preguntó, simplemente lo sabía. Y ahora, incluso su silenciosa presencia se estaba escapando de su alcance. Dolor mezclado con culpa. Apenas había llegado a tiempo Guy, sin embargo, mientras la tormenta avanzaba. Ella se aferró a él como un ancla en un mar de cosas no dichas. El pitido constante se disparó de repente. Daniel se movió, apenas. Sus labios se abrieron con esfuerzo, su pecho se elevó como una ola tratando de llegar a la orilla. Emily se inclinó. Su voz, seca y quebrada, surcó el aire como un fantasma. Máximo. Emily se quedó helada. La palabra quedó suspendida entre ellos como humo, débil, desapareciendo, pero la golpeó con el peso de un recuerdo que no tenía. ¿Abuelo?, susurró. Pero sus ojos ya estaban cerrados otra vez. Las máquinas recuperaron. El ritmo del nombre permaneció, resonando con más fuerza que la tormenta. Emily se sentó erguida, con el corazón acelerado. ¿Máximo? Ella no conocía a Max. Nadie en la familia llevaba ese nombre y él nunca lo había mencionado en sus historias. ¿Fue un soldado? ¿Un amigo? ¿Un secreto? La urgencia en su voz la carcomía. Buscó su historial médico, pero no ofrecía respuestas, solo el nombre Daniel Carter y su edad, 94 años. Y esa única palabra susurrada. Max sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su interior. Curiosidad. Y el comienzo de algo más. Buscando respuestas en su cajón, Emily encontró sus viejas placas de identificación militares. Eran fríos y pesados, desgastados por el tiempo y el recuerdo. Les dio la vuelta suavemente y algo se deslizó por detrás. Una fotografía. Se le cortó el aliento, estaba viejo, descolorido y casi roto en los bordes. Su abuelo, joven, erguido y fuerte, arrodillado junto a un pastor alemán de ojos inteligentes y postura orgullosa. Ambos vestían equipo militar. Ambos parecían listos para la guerra. Le dio la vuelta a la foto. Al lápiz. Apenas leía Max y yo de hermanos de armas. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Max no era un soldado, que era un perro, pero algo en la foto le hizo creer que él había sido mucho más. Las palabras no eran solo un título. Eran una promesa. Emily miró fijamente la imagen y sintió que algo cambiaba. Su abuelo nunca habló mucho sobre la guerra, pero ahora, cuando el tiempo se acababa, parecía haber dejado un mensaje final. No de medallas o misiones, sino de lealtad, de amor. No sabía dónde estaba Max, ni si todavía estaba vivo, pero una cosa era segura. Esta no era solo una historia sobre un soldado. Se trataba del perro que nunca se apartó de su lado de afuera. El trueno volvió a estallar, pero Emily ya no escuchó la tormenta. Miró a su abuelo y luego volvió a mirar la foto, su mano todavía en la de ella. Algo había comenzado. Se había tirado de un hilo y no podía soltarlo. En algún lugar allá afuera, una historia esperaba ser terminada. Y empezó con Max. El olor a polvo y papel viejo llenó los pulmones de Emily mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo del ático, rodeada de cajas olvidadas con las pertenencias de su difunto abuelo. Sus dedos rozaron libros desgastados encuadernados, en cuero y fotografías amarillentas, cada una de las cuales contenía fragmentos de un pasado que nadie se había atrevido a tocar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un sobre cerrado, escondido debajo de una pila de papeles. El nombre que aparecía en el frente, garabateado por su abuelo, la golpeó como un rayo. ¿A quién encuentre a Max? Ella vaciló y su corazón latió con repentina aceleración. ¿Quién era Max? ¿Por qué su abuelo había dejado esta carta? No era propio del guardar secretos. Pero ahora, con todo en su vida cambiando después de su muerte, no pudo evitar sentir un tirón en el pecho.
Había algo en esta carta que parecía una llamada, como una historia que necesitaba ser contada. Con cuidado abrió el sobre y desdobló la carta que contenía. Los ojos de Emily escanearon las palabras. Cada frase desentrañando una historia que nunca esperó. Su abuelo, Daniel, había escrito sobre Max no como una mascota, sino como un héroe. La carta describía el vínculo entre los dos de una manera que hizo que su estómago se revolviera de incredulidad. Max había sido su compañero de combate, un soldado por derecho propio, que le había salvado la vida a su abuelo más de una vez. Pero fue la última parte de la carta la que más la impactó. Max no era solo un perro, era una familia y le debo todo. Las palabras de Daniel cargaron con el peso de años de gratitud silenciosa. Max había estado allí durante los momentos más oscuros de su vida, una presencia constante en el caos de la guerra. Emily ahora entendió, no se trataba solo de encontrar una mascota, sino de cumplir una promesa que su abuelo había hecho hacía mucho tiempo. Mientras Emily continuaba leyendo, se reveló una verdad escalofriante: Max se había perdido, abandonado, en la confusión de un traslado militar. Su abuelo describió como un error administrativo, lo había separado de su compañero más confiable. Había intentado localizar a Max durante años, pero nadie sabía dónde había terminado el perro. No puedo soportar la idea de que él muera solo. Daniel había escrito, sus palabras cargadas de arrepentimiento: si alguien encuentra esta carta, que sepa que Max no está olvidado. Nunca dejaré de buscarlo. Emily sintió el dolor de la esperanza perdida de su abuelo. Esta no era solo una misión, era un deber. Una sensación de deber se apoderó de Emily, como si la carta de alguna manera hubiera traspasado el peso de la promesa que le hizo su abuelo. Siempre había conocido a su abuelo como un hombre fuerte e inflexible, pero esta carta revelaba su vulnerabilidad, su anhelo de cerrar. Max era más que un simple perro, él era un símbolo de sacrificio y supervivencia. Y ahora Emily sintió que era su turno de honrar ese vínculo. Sus dedos agarraron los bordes de la carta mientras su corazón se hinchaba de emoción. Se secó una lágrima y hizo una promesa. En voz baja, encontraría a Max. Cueste lo que cueste, cumpliría el último deseo de su abuelo. Los días siguientes fueron un caos de investigación. Emily revisó viejos registros militares, revisando documentos descoloridos, buscando cualquier cosa que pudiera llevarla hasta Max. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de cuántos seres caninos habían quedado atrás, olvidados por el mundo. Pero la historia de Max fue diferente. Podía sentirlo en sus huesos, él estaba ahí fuera, visitó bibliotecas, habló con veteranos y buscó en archivos polvorientos. Cada nuevo fragmento de información le hacía más decidida. Descubrió que Max había servido con Daniel en algunas de las batallas más desgarradoras de su vida y, a pesar de todos los años de separación, tenía claro que Max nunca había sido olvidado, ni siquiera aquellos que deberían haberlo recordado, después de semanas de perseguir callejones sin salida. Una tarde se produjo un gran avance en la forma de un veterano anciano. Le temblaban las manos mientras le entregaba Emily un trozo de papel quebradizo. Recuerdo al perro, dijo. Lo llevaron a un refugio en las montañas. En lo más profundo del norte, escondido del mundo, la esperanza se encendió dentro de Emily. La descripción de la veterana coincidía con la memoria de su abuelo. Y la mención del refugio removió algo muy profundo en su interior. Podía ver el terreno accidentado de las montañas, el aislamiento, la quietud, un lugar alejado del ruido del mundo, donde Max podría haber estado esperando todos estos años. Le dio las gracias al veterano, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esto fue todo. Esta era la pista que había estado buscando, con el recuerdo de las palabras de su abuelo, impulsándola a seguir adelante. Emily hizo las maletas y emprendió el largo viaje. La carretera se extendía ante ella como una cinta interminable, serpenteando a través de ciudades y campos. Cada milla se sentía como un peso emocional, mientras reflexionaba sobre el sacrificio de su abuelo y la curación que esperaba encontrar para sí misma, aunque el camino era solitario. Emily encontró consuelo en la idea de que ya no estaba simplemente buscando un perro. Estaba buscando un cierre. El vínculo que su abuelo había compartido con Max y tal vez incluso su propia sensación de curación. Las nubes de tormenta se acercaron cuando Emily llegó al refugio, cuyo letrero de madera se balanceaba con las ráfagas de viento. El aire estaba cargado de anticipación. Cuando entró en el estacionamiento de tierra, apenas podía mantener las manos firmes. El refugio en sí era un edificio destartalado, con la pintura desconchada y una valla oxidada que parecía haber resistido incontables años de abandono. Detrás de él, a lo lejos, se movía una sombra, lenta, deliberada, como si hubiera estado esperando a alguien, y entonces, allí estaba él. Un viejo pastor alemán, con el pelaje canoso en los bordes y los ojos nublados pero aún agudos.
Max. Se acercó lentamente, sus movimientos un poco rígidos, pero sus oídos se animaron cuando Emily gritó su nombre. Su corazón dio un vuelco. Fue él, el mismo perro de las fotografías, el que su abuelo había amado tanto. Se agachó, extendió una mano y, para su asombro, Max no dudó. Él acarició su mano y sus ojos buscaron los de ella como si dijera: «Te he esperado». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily. Ella lo había encontrado. La compañera de su abuelo. El vínculo entre ellos era palpable, atemporal. Era como si Max hubiera estado esperándola todo el tiempo. Listo para volver a casa. Emily tomó con cuidado una fotografía antigua, con los bordes deshilachados y desgastados por años de manipulación, la imagen en blanco y negro de su abuelo, Daniel. De pie con orgullo junto a un perro que había fallecido hacía mucho tiempo. Era todo lo que le quedaba de él. Se giró hacia Max, que había estado tumbado tranquilamente sobre su manta. Siguiendo con los ojos cada movimiento de ella, habló en voz baja, casi para sí misma. El abuelo siempre decía que era su mejor amigo. Mientras sostenía la foto, las orejas de Max se movieron, levantó la cabeza y su cuerpo se puso rígido como si reconociera la imagen familiar. Por un momento, se quedó mirando la foto y sus ojos se llenaron de algo profundo. Luego, en una conexión tácita, cojeó hacia allí. Sus patas se movieron con determinación. Su rostro se suavizó cuando llegó a la foto y su nariz la tocó suavemente. Un gemido silencioso escapó de su garganta y el corazón de Emily se hinchó con una emoción que no podía nombrar. Ella se arrodilló a su lado, su mano temblaba mientras acariciaba su pelaje. ¿Te acuerdas, no? Max permaneció cerca, con los ojos fijos en la imagen. En ese momento, Emily comprendió que el vínculo entre él y su abuelo era más profundo de lo que jamás había imaginado. No era solo un recuerdo, estaba vivo en Max, transmitido a través de sus gestos amables y su conexión tácita, mientras Emily se sentaba sobre sus talones. Una emoción profunda e inesperada se apoderó de su pecho. Observó cómo Max, con su respiración constante pero emocional, empujaba la fotografía con la nariz, presionándola contra la fotografía como si intentara decirle algo que aún no había comprendido del todo. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de sus corazones latiendo al mismo tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en su abuelo, su voz siempre llena de calidez cuando hablaba de Max, de cómo habían sido inseparables. En ese momento, Emily se dio cuenta de que tal vez las historias fueran ciertas después de todo. Este no era un perro común y corriente. Max llevaba consigo no solo el peso de su pasado, sino también los recuerdos de un hombre al que había perdido demasiado pronto. Sus acciones ahora le decían que el vínculo era real, que este perro era algo más que una simple mascota. Max había presenciado más de lo que jamás hubiera imaginado. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas y Max levantó la cabeza y la miró con ojos suaves y comprensivos. Por primera vez en semanas, Emily sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión, un sentido de pertenencia. Los días que siguieron estuvieron llenos de sutiles momentos de crecimiento, cada uno de los cuales se desarrolló, como si fueran pequeñas piezas de un rompecabezas. Emily se encontró dudando, preguntándose si realmente estaba lista para comprometerse con Max, con la promesa de curación que él representaba. Él era parte del pasado de su abuelo y ahora se estaba convirtiendo en parte del suyo. Ella había aceptado acogerlo, sin saber al principio si estaba lista para dejarlo entrar plenamente en su corazón. Fue como dar un paso, sin saber lo que había por delante, un riesgo, un acto de fe. Pero, cada día que pasaba, Max se volvió menos un extraño y más un compañero. Y su presencia era un bálsamo silencioso para su alma herida. Él la siguió con silenciosa atención, sentándose a su lado cuando llegaban las pesadillas y nunca abandonándose cuando la soledad se volvía demasiado insoportable. Emily se encontró apoyándose gradualmente en su firmeza, confiando más en él cada día. Y con cada paso que daban, juntos, las heridas, las de ella y las de él, comenzaron a sanar. Las primeras noches me parecieron un extraño tipo de silencio, de esos que envolvían la casa como una niebla fría. Max mantuvo la distancia, acurrucándose en un rincón de la habitación, mirándola con ojos alerta. Su quietud era casi desconcertante, como si estuviera esperando algo. Tal vez que ella demostrara ser digna del vínculo que había compartido con Daniel. Emily también sintió el peso del silencio. Anhelaba salvar la distancia, pero Max estaba cauteloso, su pasado seguía siendo un misterio oculto que no podía comprender del todo. Todavía no estaba preparado para confiar en ella por completo. Y ella podía sentirlo en la forma en que se estremecía ante movimientos repentinos o sonidos fuertes. Fue un proceso lento, pero Emily fue paciente. Sabía que la curación no se produciría de la noche a la mañana. Aún así, cada día veía más al perro que él había sido y tal vez, solo tal vez, pudiera ayudarlo a encontrar la paz nuevamente, una noche, mientras se acercaba una tormenta.
El sonido de un trueno atravesó el cielo, sacudiendo las paredes de la casa. Emily sintió una familiar punzada de miedo apretar su pecho, un sentimiento que había conocido muy bien. Mientras la tormenta avanzaba, escuchó un suave gemido, un sonido que no esperaba. Max también se había estremecido, su cuerpo se había puesto rígido, las orejas pegadas a la cabeza y la cola recogida. Ella lo alcanzó instintivamente, su mano rozó su pelaje, ofreciéndole consuelo. Ella se sorprendió por la forma en que él se inclinó hacia su toque. En ese momento, se dio cuenta de que Max no solo tenía miedo de la tormenta, él, como ella, había experimentado un trauma. La tormenta fue un recordatorio de algo más oscuro en su pasado. No se trataba solo del clima. Era un miedo profundo y compartido a las cosas que los habían lastimado a ambos. De esa noche, después de que pasó la tormenta, Emily notó algo diferente. Mientras se acomodaba en la cama, preparándose para dormir, escuchó el suave sonido de unas patas pisando el suelo. Al levantar la vista, vio a Max parado en su puerta, con ojos suaves pero decididos. No pidió permiso, simplemente se acurrucó junto a la puerta, de espaldas a ella. Estaba lo suficientemente cerca para protegerla, pero lo suficientemente distante como para conservar una sensación de autonomía. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Max la había elegido. En su forma tranquila, decía, confío en ti. Por primera vez, Emily no se sintió sola en la casa. Ella sonrió suavemente, sabiendo que este era un comienzo, no solo para Max, sino también para ella misma. Unas semanas más tarde, durante un día particularmente difícil, Emily se encontró sentada en el sofá, con el peso del dolor presionándola. Sus pensamientos eran demasiado pesados, el dolor demasiado real, y por un momento, le faltaron las palabras. No podía encontrar la fuerza para hablar. Extender la mano a explicar el desastre que había dentro de ella, y entonces, Max estaba allí. Él la empujó suavemente con la nariz y su suave aliento cálido contra su mano. Ella lo miró, sorprendida por el simple gesto. En sus ojos, ella vio la comprensión que no tenía que explicar. Max no necesitaba palabras. Él lo sabía. Emily extendió la mano, sus dedos rozaron su pelaje y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de decir nada. Max le había dado lo que más necesitaba, apoyo silencioso e incondicional. Pasaron los días y el vínculo entre Emily y Max se profundizó. No siempre fue perfecto, pero fue real. Cada vez que las sombras de sus ataques de pánico regresaban, Max estaba allí, sentado a su lado. Y su presencia la tranquilizaba de una manera que nadie más podía hacerlo. Su silenciosa lealtad se convirtió en su ancla, su mirada firme un recordatorio de que no estaba sola. Max nunca volvió a separarse de su lado. Y Emily, a su vez, aprendió a confiarle las partes más profundas de sí misma. Las partes que había enterrado durante demasiado tiempo. Sus paseos diarios se convirtieron en un ritual curativo. Mientras Emily y Max caminaban uno al lado del otro, hablaron sin palabras. El ritmo de sus pasos ahora les resultaba familiar, reconfortante, una cadencia constante que los acercaba a cada paso. Max, antes distante y cauteloso, ahora caminaba orgulloso a su lado, con la cabeza en alto. Emily también sintió que una fuerza silenciosa crecía dentro de ella. Ella no era la misma mujer que había acogido a Max hacía todas esas semanas. Había encontrado algo en él. Algo que había estado extrañando durante tanto tiempo: compañerismo, lealtad y la capacidad de sanar. Un día, mientras visitaba un monumento a los caídos, Max se detuvo en seco. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la pared, como perdido en sus pensamientos. Emily lo miró desconcertada. Ella se acercó a él y sus dedos rozaron su pelaje. La quietud de Max sugería que recordaba más de lo que ella había imaginado, tal vez más de lo que jamás sabría. Ella también hizo una pausa, su corazón se hinchó con una mezcla de gratitud y tristeza. En ese momento, compartieron algo más allá de las palabras. Era como si Max estuviera honrando su pasado, y el de ella. Cuando Emily comenzó a asistir a grupos de apoyo para veteranos, comenzó a contar su historia, su dolor, su curación y el compañero inesperado que la había ayudado a superar todo. Empezó a hablar no solo de sus luchas, sino también de las de Max. Juntos, se convirtieron en símbolos de resiliencia, supervivencia y fuerza silenciosa. La gente se maravillaba de su conexión, sin comprender completamente la profundidad del vínculo que compartían, pero viéndolo en la forma en que Max le daba un codazo en la mano o la miraba con ojos conocedores. Una mañana, cuando Emily abrió el periódico, sus ojos se abrieron como platos. Allí, en la portada, había una fotografía de ella y Max, uno al lado del otro, ambos fuertes a su manera tranquila. El titular decía, curar juntos, el vínculo inquebrantable entre una mujer y su perro. El artículo contaba su historia y pronto Emily y Max se convirtieron en un símbolo inesperado de esperanza para otras personas que habían luchado contra el trauma. La gente escribía cartas,
Compartía sus propias historias y encontraba fuerza en su ejemplo. Justo cuando Emily y Max se estaban adaptando a su nueva vida, sanándose juntos, llegó una llamada telefónica, una que cambiaría todo. La voz al otro lado de la línea era desconocida. Aguda. Es Emily. Necesito que me devuelvas a mi perro. Ese es Max. Me pertenece. Las palabras golpearon a Emily como un puñetazo en el estómago. Ella se quedó helada, su agarre en el teléfono temblaba. Max, al oír la tensión en su voz, se acercó a ella con los oídos alerta. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de preguntas. Por primera vez en meses, Emily sintió que la incertidumbre la invadía como un maremoto. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué significó eso para ella y Max? El hombre al teléfono repitió con voz áspera y exigente, ese es mi perro, devuélvemelo. Las palabras resonaron en la mente de Emily, convirtiendo su mundo en un caos. ¿Max era realmente de otra persona? ¿Le había robado ella su pasado? Max permaneció en silencio, a su lado, con la mirada fija en su rostro. El vínculo que habían formado parecía inquebrantable, pero ahora estaba siendo amenazado. La mente de Emily se aceleró. ¿Realmente podría perderlo? El timbre del teléfono corta el silencio de la sala de Emily. Había estado saboreándola. Noche tranquila, con Max acurrucado a sus pies, una presencia reconfortante que la hacía sentir segura en un mundo lleno de incertidumbres. Pero cuando contesta, una voz al otro lado de la línea envía un escalofrío por sus venas. ¿Es Emily Carter?, pregunta la voz. Brusca pero firme. Estoy llamando por Max. Soy su legítimo dueño y lo quiero de vuelta. El corazón de Emily se detiene. El aire se siente más pesado y la habitación de repente se hace más pequeña. Max, susurra, mirando al perro que había sido su ancla durante el último año. ¿De qué estás hablando? La voz continúa, implacable. Soy Elliot Sykes. Max es mío. Has estado mintiendo, alejándolo de mí, y me aseguraré de que me lo devuelvas. Su agarre sobre el teléfono se aprieta. ¿Cómo podría ser esto? Este era su Max. Le duele el corazón. Pero la idea de perderlo le revuelve el estómago. Algo no está bien. Ella necesita respuestas. Suena el timbre, un sonido agudo que saca a Emily de sus pensamientos. Abre la puerta y encuentra a un hombre parado allí con la postura rígida y los ojos fríos. Es él. Elliot Sykes da un paso adelante, sin esperar una invitación, y le tiende un juego de papeles. Estoy aquí para llevarme a Max, dice. Su voz llena de autoridad. Tengo los documentos legales que demuestran que es mío. La mente de Emily se acelera. Max, que había estado a su lado durante tantos desafíos, de repente se vio en el centro de una disputa para la que no estaba preparada, pero ella no iba a dejarlo ir sin luchar. Esto es un error, responde Emily, sacudiendo la cabeza. Max es mi perro. No me importa lo que digan esos papeles. No lo conoces. El rostro de Elliot se endurece y entrecierra los ojos. No creo que lo entiendas. Eres un ladrón y me aseguraré de que la ley lo vea así. La tensión crepita entre ellos y Max gruñe en voz baja, sintiendo el conflicto. El corazón de Emily se acelera. No iba a permitir que este hombre destrozara a su familia. Cuando Elliot se va, Emily se sienta en el borde del sofá y mira los documentos que tiene en las manos. Le duele el corazón, un dolor agudo le recorre el pecho. La verdad que había conocido en su corazón ahora parece incierta. Mira a Max, que apoya la cabeza en su regazo, con los ojos llenos de confianza. Tú perteneces aquí, susurra, con la voz temblorosa. Sé que lo haces. Max la mira, como si entendiera cada palabra, y su cola golpea suavemente el suelo. La conexión entre ellos es innegable y ella la siente en cada fibra de su ser. No importa lo que el mundo les depare, ella lucharía para retenerlo. Ella no podía y no quería dejarlo ir. La sala del tribunal está llena de tensión cuando Emily toma asiento con Max a su lado, con las patas apoyadas en el suelo, frente a ella. Elliot se sienta con una expresión engreída, flanqueado por un abogado que la mira con un desprecio apenas disimulado. El corazón de Emily late erráticamente en su pecho. El peso de la batalla que se avecina presiona pesadamente sobre sus hombros. Max se sienta en silencio, pero sus ojos oscilan entre Elliot y Emily. Hay una inconfundible sensación de lealtad en su mirada. No se aparta de su lado. Suena el mazo del juez y comienza el juicio. Las acusaciones son duras y los documentos condenatorios. Pero Emily se niega a dejarse intimidar. Ella habla de su vínculo, de la forma en que Max había llegado a su vida, curando las heridas del dolor y la pérdida. Ella cuenta sus momentos compartidos, sus luchas y cómo él la había apoyado cuando nadie más lo había hecho. Lo que está en juego no podría ser mayor. El futuro de Max, el de ellos, está en juego. Emily se aferra a la esperanza de que la verdad prevalezca, que el vínculo que comparten sea suficiente para ganar a medida que avanza el juicio. Comienza a surgir nueva información que pone en
Duda la credibilidad de Elliot. Una serie de documentos confidenciales revelan que había sido dado de baja deshonrosamente del ejército por maltratar a su compañero K9. Emily apenas puede creerlo. Mientras escanea los archivos con las manos temblorosas. ¿Cómo podía alguien que había hecho daño a un perro estar en condiciones de cuidar de Max? Su abogado presenta las pruebas ante el tribunal y la sala queda en silencio. Elliot se revuelve incómodo en su asiento, con el rostro sonrojado de ira. «Estás mintiendo», espeta. Con la voz temblorosa. «Esos son documentos falsificados. Pero la evidencia es innegable». La verdad sobre el oscuro pasado de Elliot se extiende como la pólvora, desentrañando su caso pieza por pieza. La confianza de Emily crece. Pero el miedo a perder a Max todavía le corroe las entrañas. La sala del tribunal está al límite cuando llaman a Max a testificar y su presencia domina la sala. Mientras da un paso adelante. Hay una tensión innegable en el aire. El lenguaje corporal de Max lo dice todo, sus músculos tensos, su cola doblada, sus ojos enfocados únicamente en Elliot. Como si solo verlo lo llenara de miedo. Max gruñe lentamente cuando Elliot se acerca y por primera vez da un paso atrás y se refugia detrás de Emily. Su reacción instintiva deja atónitos a la sala del tribunal. Emily siente un nudo en la garganta y se le parte el corazón al ver temblar a su leal compañero. Le tiene miedo, dice en voz baja, su voz apenas audible. Max sabe quién es y no confía en él. El juez, conmovido por el innegable vínculo entre ellos, mira a Emily y Max, asimilando el peso de la situación. En ese momento, la verdadera, innegable a medida que el juicio se acerca a su conclusión, un ex jefe militar sube al estrado. Su nombre es Daniel Carter, el abuelo de Emily. Habla con autoridad y cuenta el tiempo que pasó trabajando con Max cuando era parte de su unidad K9. «Yo entrené a Max», dice Daniel, con voz firme pero llena de emoción. «Era compañero mío, y puedo decirte ahora mismo que era el mejor perro con el que he trabajado. Ha estado con esta familia desde el principio». El corazón de Emily se llena de orgullo. Este era el momento que había estado esperando, la prueba de que Max realmente pertenecía a ella, que siempre había sido parte de su familia. La verdad ha salido a la luz y es más fuerte de lo que podría ser cualquier documento o acusación. Max ladra felizmente, moviendo la cola, mientras mira a Emily. Su conexión con ella es inquebrantable. El juez pronuncia el veredicto y la sala contiene la respiración. A la luz de las pruebas presentadas, comienza el juez, fallo a favor de Emily Carter. El vínculo entre ella y Max es innegable. Y está claro que se pertenecen el uno al otro. El corazón de Emily se acelera cuando las palabras asimilan. El futuro de Max está seguro. Su familia está intacta. Ella lo mira y, por un momento, todo parece estar en silencio. Max salta a su regazo, meneando la cola con furia, y ella lo abraza con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. La sala del tribunal estalla en aplausos. Pero lo único que Emily puede escuchar es el latido de su corazón, lleno de alivio y amor por el perro que se había convertido en su familia. Cuando concluye el juicio, Max corre hacia Emily. Mueve la cola salvajemente y salta a sus brazos. Ella lo abraza con fuerza, el peso de las últimas semanas se desvanece cuando siente el calor de su cuerpo contra el de ella. En ese momento todo estaba bien. Su vínculo, su amor, su lealtad han luchado por ello y han ganado. Puede que el juez haya fallado, pero la verdadera victoria reside en la conexión inquebrantable entre Emily y Max. Con un ladrido alegre, Max acaricia la mejilla de Emily, como diciendo, «Estoy en casa». Y en ese momento, Emily sabe que pase lo que pase, nadie volverá a interponerse entre ellos. Las manos de Emily temblaban mientras sostenía el bolígrafo, con la punta flotando sobre la línea. Las palabras del juez resonaron en su mente. «Este perro ya ha pasado por bastante. Merece encontrar la paz». Max se sentó en silencio a sus pies, con los ojos tranquilos, pero con un destello de incertidumbre en su mirada, mientras Emily firmaba los papeles finales de adopción. El peso de la decisión se asentó en su pecho. Ella no estaba simplemente adoptando un perro. Ella estaba forjando un vínculo. Una familia durante años se había sentido sola, atormentada por los restos de su pasado. Pero ahora, con Max a su lado, empezó a surgir una sensación de esperanza. Era más que un perro. Era un compañero, un héroe por derecho propio. Los neumáticos del coche crujieron contra la grava y Emily inhaló el familiar aroma de los pinos y las flores silvestres. Hacía años que no regresaba, desde la muerte de su abuelo. Pero este lugar, esta ciudad, tenía cierta paz que ella anhelaba. Max estaba sentado en el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada en la ventana, como si pudiera sentir la importancia de este viaje. Emily lo miró con una suave sonrisa en los labios. Juntos estaban a punto de empezar de nuevo, en un lugar donde el amor y los recuerdos los guiarían.
La tierra era vasta, la misma tierra donde una vez su abuelo había cuidado sus cultivos y curado a los enfermos. Ahora se convertiría en un santuario. Un lugar de curación para aquellos que habían librado sus propias batallas. Emily estaba en la entrada de lo que pronto se convertiría campamento máximo, su mirada vagando por los extensos campos. Con Max a su lado, imaginó un futuro en el que los veteranos, como ella, pudieran encontrar consuelo y consuelo, tal como Max lo había hecho por ella. Mientras contemplaba el paisaje, la presencia de Max le trajo una tranquila sensación de certeza. Este era el camino correcto. Cada día, Emily pasaba horas enseñándole a Max a consolar y sanar. Ella lo entrenó para acercarse con cuidado, para sentir la angustia de los necesitados. Max fue paciente, y sus ojos conmovedores comprendieron el peso de su tarea. Emily vio la transformación en él y en ella misma también. Max ya no era solo un perro con un pasado lleno de dolor y miedo, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza, un salvavidas para quienes más lo necesitaban. Y cuando llegaron los primeros veteranos, con rostros cansados pero esperanzados, Max dio un paso adelante sin dudarlo. Y su fuerza silenciosa les proporcionó la paz que anhelaban. La presencia de Max fue un bálsamo para el alma. Una noche, mientras un veterano estaba sentado temblando, perdido en los recuerdos de la guerra, Max se acercó silenciosamente y apoyó la cabeza en el regazo del hombre. Las manos del veterano, una vez tensas por el trauma, se relajaron lentamente. Y cuando el hombre comenzó a acariciar el pelaje de Max, la tensión se alivió de su cuerpo y su mente vagaba hacia un lugar de calma. El papel de Max ahora estaba claro, no solo ayudaba a las personas a sanar sus heridas físicas, sino también las emocionales. En este campo de la curación, Max fue el corazón de la lucha. Al caer la noche, Emily se sentó junto a Max, tal como lo había hecho con su abuelo, hace tantos años. La habitación estaba en paz, el silencioso zumbido de los grillos afuera los adormecía a ambos en un ritmo tranquilo. Susurró historias en el silencio, contando recuerdos de su infancia y las lecciones que le había enseñado su abuelo. La cabeza de Max descansaba sobre su regazo. Su respiración era lenta y constante. En ese momento, Emily se dio cuenta de que ya no la perseguían los fantasmas del pasado. Había encontrado la paz en esta rutina sencilla y tranquila. Había encontrado su hogar, el sol se hundió tras el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Emily se sentó en el porche, con el corazón lleno, mientras Max apoyaba la cabeza en su regazo. Ella acarició su pelaje lentamente, sintiendo el peso del tiempo en el suave subir y bajar de su pecho. Max había pasado por muchas cosas, igual que ella, pero juntos habían sanado. Cuando la luz dorada se desvaneció, Max suspiró suavemente y cerró los ojos con satisfacción. En el silencio de la noche, Emily susurró: «Estás en casa, Max, estás en casa». Y cuando se puso el sol, supo, en lo más profundo de su ser, que su vínculo era inquebrantable. El legado de Max perduró en las vidas que tocó. El centro de terapia prosperó, un lugar donde los veteranos y los perros rescatados encontraron paz y curación. Y en cada habitación, en cada corazón que calmó, el espíritu de Max perduró. Las huellas de sus patas no estaban solo en el suelo, sino también en los corazones de aquellos que habían aprendido a amar y confiar nuevamente. Cuando la historia llegó a su fin, las palabras resonaron suavemente: «No todos los héroes usan uniformes, algunos usan pieles». Y cuando la cámara se apagó, quedó claro que Max no era solo un perro, era un héroe, un símbolo de amor, lealtad y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. Emily se sentó en silencio, mirando las colinas desde su porche delantero. Max yacía a su lado, con la cabeza apoyada en las patas, una presencia constante y reconfortante. Pensó en todo lo que le había pasado con ella. Todos los tranquilos momentos de apoyo en los que no tenía palabras para ofrecer. Max nunca le preguntó nada. Simplemente se sentó a su lado, ofreciéndole la presencia firme e inquebrantable que ella necesitaba. No se había dado cuenta de cuánto él había ayudado a sanar, simplemente por estar allí. Sin palabras, sin exigencias, solo su suave pelaje, sus ojos conocedores y la calidez de su cuerpo junto al de ella. En el silencio, Max había sanado sus pedazos rotos, sin que ella siquiera se diera cuenta. Su quietud le había ofrecido una especie de paz que estaba demasiado perdida como para buscarla por sí sola. A lo largo de los años, Max se había convertido en mucho más que un perro. Él era una parte de su pasado, de su abuelo, y un símbolo de lealtad, fuerza y amor. El día que Emily lo encontró por primera vez, no tenía idea de que él cambiaría su vida por completo. Pero mientras lo veía fortalecerse y aprender a ayudar a los demás, vio algo más que un simple compañero. Vio la silenciosa resistencia de una criatura que, como ella, había pasado por tantas cosas. Max llevaba consigo el recuerdo de la fuerza silenciosa de su abuelo, y cada vez que Emily se sentía perdida o asustada, podía mirarlo a los ojos y sentir ese espíritu con ella. Nunca fue solo un perro,
Él era la encarnación de todo el amor que ella creía haber perdido. El camino hacia la curación no fue fácil. Tanto para Emily como para Max, todo estuvo lleno de dolor, pérdida y momentos en los que pensaron que no podían continuar. Pero en esas dificultades compartidas, habían encontrado algo profundo, algo inquebrantable. Emily había pensado que el dolor de perder a su abuelo y dejar atrás su antigua vida sería una cicatriz que no podría superar, pero con Max a su lado, había descubierto que las dificultades no solo te quebrantan, forjó algo más fuerte. Nunca había pensado que podría volver a amar después de perder tanto, pero en el corazón de la lucha compartida, había aprendido que los vínculos más fuertes nacen de las batallas más duras. Una noche, mientras Emily miraba a Max a los ojos, sintió la presencia de su abuelo una vez más. El dolor en su corazón todavía estaba allí, pero ahora estaba teñido de algo más, consuelo. Ella sonrió suavemente mientras acariciaba la cabeza de Max, dándose cuenta de que el amor nunca se va del todo. Simplemente cambia de forma. El amor que había perdido con la muerte de su abuelo se había transformado en algo nuevo, un amor que ahora compartían ella y Max. No era lo mismo que antes, pero era igual de real. Igual de profundo. Ella no había perdido el amor. Había aprendido a llevarlo de una manera diferente, una manera que le permitía seguir adelante. Max le había enseñado algo vital, que el amor no termina. Incluso cuando parece que sí. Él la había ayudado a confiar de nuevo. No solo en él, sino en ella misma, después de todo lo que había pasado. Emily había dejado de creer que podía amar sin miedo, pero Max le demostró que estaba bien intentarlo de nuevo. Su amor fue constante y le dio el coraje para abrir su corazón. Incluso cuando las luchas de la vida lo habían agrietado, podía volver a amar porque Max le había demostrado que todavía había espacio para ese amor, todavía espacio para sanar y dar más. En presencia de Max, Emily había descubierto una especie de milagro silencioso, algo simple pero profundo. Estaba en la forma en que le daba un codazo en la mano cuando ella estaba perdida en sus pensamientos, en la forma en que meneaba la cola cuando ella llegaba a casa, en la forma en que se acurrucaba junto a ella cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Max no necesitaba hacer grandes gestos para marcar la diferencia. Sus pequeños y constantes actos de amor fueron suficientes, y en esos actos pequeños y constantes Emily había encontrado compasión, resiliencia y una valentía que no sabía que tenía. Max le había enseñado que a veces no son los momentos ruidosos los que nos cambian, sino los momentos tranquilos. Esos fueron los milagros que se quedaron contigo para siempre.